Ya, ahora sí. Ya. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los aspectos económicos del transporte internacional. Quien les habla es Atenas Ramos y yo voy a hablar acerca de los diferentes factores que afectan al coste del transporte internacional. Siguiente, por favor. Aspectos económicos del transporte internacional. Uno de ellos es el coste relacionados con el flete marítimo. Este se deriva de los gastos generados al transportar un contenedor desde el puerto de origen al del destino y depende fundamentalmente de las distintas navieras con las que se puede contratar de la ruta escogida. La tarifa de consolidación. Esta tarifa solo se aplica a los envíos de grupaje marítimo y también, o si no, al LCL, que serían los envíos de bajo volumen que no precisan de un contenedor entero. La tarifa de consolidación es cobrada por el transitario o el consolidador y el coste se deriva del gasto ocasionado al consolidar las cargas de los distintos expendidores en un mismo contenedor. Siguiente, por favor. El BAF o Bunker Adjustment Factor. Este recargo es cobrado por las navieras para compensar las fluctuaciones en el precio del combustible. El EBS o Emergency Bunker Surcharge, de forma similar a lo que sucedía con el BAF, el EBS es un recargo que compensa las subidas en el precio del combustible. Siguiente, por favor. El CAF, ¿no? El Currency Adjustment Factor, es el origen de este recargo se encuentra en las fluctuaciones en el tipo de cambio. Y el PSS, el Peak Season Surcharge, durante los meses de mayor actividad de transporte marítimo, o sea, entre julio y octubre, las navieras cobran este recargo para compensar el aumento de sus costes operacionales. Los cargos por servicios adicionales, ¿no? Los cargos adicionales son aquellos destinados a cubrir servicios opcionales, como por ejemplo aquellos destinados a transportar de forma más segura tu mercancía. Uno de ellos es la entrega y recogida. Si se trata de una cotización puerta a puerta, estos servicios suelen estar incluidos, pero también se puede pagar de forma adicional por la entrega o la recogida. El embalaje o desembalaje, ¿no? Este servicio incluye la preparación de las mercancías para que viajen de forma segura dentro del contenedor. Y la carga en contenedor. Esta normalmente el transportista posiciona el contenedor en la entrada del domicilio o almacén y el expedidor es el que es responsable de la carga. No obstante, se puede pagar una tarifa extra para que esta tarea sea realizada por el personal especializado. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Voy a hablar respecto a los impuestos y aranceles. Los impuestos y aranceles son costos que se pagan en función del valor de la mercancía importada, cuando éstas llegan a las aduanas de destino. Estos costos recaen en la gran mayoría de los casos en el importador, aunque puede haber algunos casos en los que sean cargados al exportador. Siguiente, por favor. Los aranceles. Se calculan como un porcentaje del valor de la mercancía en condiciones IVA, es decir, el precio de la mercancía más el flete marítimo y el seguro. Normalmente el porcentaje aplicado vendrá dictado según el código arancelario del producto, pero también podría existir medidas arancelarias adicionales. Esto es lo que sucede en el caso de que los productos estén sujetos a medidas antidumping, que están orientadas a proteger la producción nacional de un producto. Los impuestos. Igual que sucede con cualquier transacción de bienes o servicios, las mercancías importadas desde el país extracomunitarias están gravadas con IVA. El siguiente, por favor. Gastos de aduanas.
El despacho de aduanas es el proceso mediante el cual las autoridades aduaneras comprueban que la documentación y las mercancías están en orden y pueden entrar o salir de un país. La tasa aduanera se cobra para cubrir los costes administrativos de preparar los trámites y realizar el despacho de aduanas. No obstante, hay que tener en cuenta que si la autoridad aduanera encontrase alguna irregularidad durante el despacho, podrían producirse costos adicionales, ya que podrían existir inspecciones, ya sea por escáner o que realicen la salida de los bultos del contenedor. Los gastos portuarios. Estos varían en función del destino. Los principales gastos portuarios son el T3 y el THC. El T3 es un gasto aplicado por los puertos en el uso de las instalaciones y el THC es un gasto cobrado por las navieras por la manipulación de los contenedores. El siguiente, por favor. Gasto en destino. Al calcular el costo de tu transporte internacional, recuerda que hay que tener en cuenta que existen otro tipo de gastos de destino. Estos se deben pagar en aduanas para liberar la mercancía como impuestos y aranceles. Estos gastos también son conocidos como gastos locales, que incluyen gastos que no pueden ser evitados, como el THC. La tarifa del agente en destino. Estos gastos también se conocen, este es el costo de contratar un agente de destino para gestionar la documentación y el pago del impuesto en destino. Ambos procedimientos son importantes ya que permiten la liberación de la mercancía y que lleguen a su destino. Otros cargos de destino son el ISPS, la sesión de documentación, la tasa de declaración de datos de carga, el destino de la tarifa medioambiental. La siguiente, por favor. Los costos de documentación. El transporte internacional es sinónimo de papeleo. Aunque se trate de un envío sencillo, se requieren múltiples documentos que hay que rellenar y entregar. Tenemos el Bill of Lading, que es la guía de carga, que si existiera algún tipo de cambio en esa guía, esta también se tiene que reflejar en el packing list. Tenemos las olas de BGM, que son respecto a la carga de la mercancía. El siguiente, por favor. Otros costos de documentación. Dependiendo del tipo de la mercancía, ya sea el origen o el destino, esto podría incurrir en otros gastos de documentación, como serían la tarifa por la emisión del certificado de origen, la tarifa por la emisión del certificado de exportación o la tarifa por emisión del certificado relacionado con la naturaleza del producto, ya sean fitosanitarias o de farmacia. Bueno, buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Miguel Gallegos y les voy a hablar acerca de los costes por retrasos en el transporte internacional. Bueno, básicamente, como se sabe, los retrasos son uno de los motivos más comunes por los que los costes del transporte internacional pueden dispararse. De hecho, muchos trabajadores o transportistas con amplia experiencia en este rubro incurren en extracostes por retrasos, ya que estos pueden producirse por una variedad de motivos ajenos que son dentro del barco o del buque, que viene a ser desde una congestión en los puertos, en los terminales o los depósitos, que va hasta una inspección en aduanas o diversos factores que pueden haber. Por otro lado, las navieras y los almacenes ofrecen habitualmente una serie de días libres por el uso de sus equipos e instalaciones. Los extracostes por retrasos comienzan a cobrarse una vez que este tiempo haya sido excedido. Existen tres extracostes por retrasos más comunes que son conocidos en la industria del transporte marítimo,
que vendrían a ser las demoras, que básicamente son cobrados por las navieras cuando un contenedor no es devuelto en el plazo de días libres estipulado. También se encuentra lo que vienen a ser las ocupaciones, que se cobran por el espacio que ocupa un contenedor en la terminal, una vez que ésta que haya superado el periodo de días en el que se estipuló. Y por último están los almacenajes, que básicamente solo se aplica a los envíos de grupo marítimo. Lo cobra el consolidador por el tiempo extra que permanecen las mercancías en el almacén. Bueno, siguiendo con la exposición, tenemos lo que viene a ser los costes de transporte terrestre. Básicamente, los costes de transporte terrestre se aplican a envíos de puerta a puerta, de puerto a puerta o de puerta a puerto. O sea, es decir, que siempre haya una recogida y entrega en un código postal y que el contenedor sea transportado de manera factible. El cargo incluye la entrega y recogida del contenedor y su transporte por la carretera, pero no incluye la carga o descarga en el contenedor o el equipamiento extra que se puede necesitar para tener un buen desembalaje. También existen algunos costes adicionales de transporte terrestre en donde sus costes dependen del tipo de servicio que se requiera, el tiempo de carga y el lugar de la carga, más que nada. También hay algunos cargos adicionales, tales como el pre-pool, que es básicamente cuando se recoge un contenedor del puerto y se almacena durante la noche en el almacén o en un patio, así, en lugar obviamente de ser entregado inmediatamente. También está el redelivery, que es el reenvío de mercancía, la tarifa de reposicionamiento o chasis redelivery y el LD overnight fee. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. De repente te va a salir cuando entres. Según se te va a abrir Pero la puedes carpeta, una carpeta. Me sale finalizar la reunión para todos. Y salir la reunión.